amados hermanos. Después que salgamos de esta, téngalo por seguro, amados hermanos, que vendrá algo peor. ¿Por qué? Porque el tiempo está cumpliéndose conforme a lo que le está escrito en su palabra. Ahora, queríamos, hermanos, hablar con la ayuda del Señor en esta noche, rápidamente, acerca, hermanos, de un acontecimiento que será a escala mundial. Un acontecimiento, amados hermanos, que inicia, amados hermanos, el fin, amados hermanos, de lo que se llama la edad de los gentiles. La edad de los gentiles se conoce, amados hermanos, que todos los gobiernos gentiles, amados hermanos, o todos los hombres, hermanos, son gobernados por hombres, se acabará. Hermanos, ¿cuándo acabará eso? Al final de la gran tribulación, cuando empiece, hermanos, la teocracia de Dios a través de Jesucristo, o sea, el gobierno milenial de Cristo, amados hermanos. Ahora bien, el punto de partida, para entender, amados hermanos, y para dar una fecha, recuerden que, amados hermanos, y la hora de, de que el Señor venga por su iglesia, no lo conocemos. Si usted sabe a alguien que lo conoce, amados hermanos, no lo oiga, amados hermanos, ni mucho menos lo mire, amados hermanos, ¿entiende? Porque la Biblia está bien establecida en este punto. Día y hora, nadie lo sabe, amados hermanos. Pero, amados hermanos, el acontecimiento por el cual, amados hermanos, la gente estará ya verdaderamente en el punto culmine de que los gobiernos gentiles se acabarán, amados hermanos, es cuando la iglesia del Señor sea quitada de este planeta. Se recuerda que hace algunas semanas estábamos hablando de Apocalipsis 2 y 3 y estuvimos viendo, amados hermanos, las siete iglesias de Apocalipsis, comentando, amados hermanos, lo que las iglesias nos enseñaban en cada periodo de tiempo. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis 4 y 5, usted encuentra una adoración celestial, amados hermanos. Pero antes de entrar, amados hermanos, a Apocalipsis 4 y 5, por cuanto nos quedamos en 3, amados hermanos, es necesario que acontezcan dos cosas. La primera, amados hermanos, que la iglesia del Señor, que es su pueblo, sea arrebatada, o sea, quitada de esta tierra. Y el segundo acontecimiento, hermanos, antes de entrar a Apocalipsis 4, donde vemos la iglesia ya adorando al Señor por los siglos de los siglos, hermanos, es que la iglesia dentro, hermano, lo que se conoce como el tribunal de Cristo, para que cada creyente sea, amados hermanos, juzgado según sus obras. Recuerde que este juicio, hermano, no es de condenación, sino es un juicio de galardones, donde Dios estará galardonando a cada quien según haya obrado, hermanos, mientras estuvo en el cuerpo, para la gloria de Él. Amén. Eso siempre téngalo presente, para la gloria de Él. Porque lastimosamente, hermanos, hay muchos que en vez de buscar la gloria de Dios están buscando su propia gloria, ¿no? Ser reconocidos, ser vistos, amados hermanos, y no les importa, hermanos, nada en cuanto a quedar bien con el Señor. Ellos prefieren quedar bien con el hombre, menos con el Señor, y deshonran a Dios y deshonran a su palabra. Son los tipos Saúl, amados hermanos, que están dentro del liderazgo de nuestras iglesias, amados hermanos, que prefieren tener contento al pueblo que tener contento a Dios, amados hermanos. Pero a su tiempo les llegará su Samuel, amados hermanos, el cual les hablará palabra de Dios. Ahora bien, amados hermanos, en cuanto al acontecimiento, que muy pronto, amados hermanos, si nosotros somos fieles al Señor, experimentaremos en carne propia, amados hermanos. Esto es, amados hermanos, en cuanto al levantamiento de la iglesia. Es necesario que nosotros conozcamos esta doctrina, amados hermanos, de una manera profunda. ¿Por qué? Porque si usted ve, amados hermanos, por ejemplo, las iglesias de la prosperidad no creen en el levantamiento de la iglesia. Ellos dicen que no, que el Señor no va a venir a levantar su pueblo. Muchas falsas doctrinas, amados hermanos, muchas falsas, sectas, como los testigos de Jehová, amados hermanos, por decir algunas, los mormones, tampoco creen en esta doctrina del levantamiento de la iglesia. Ellos dicen que van a reinar aquí en esta tierra. Pero la Biblia nos enseña claramente, amados hermanos, el plan o el programa divino de Dios para su pueblo. Amados hermanos. Y, amados hermanos, dentro del programa divino que Dios tiene para su pueblo, o sea, para su iglesia, es que Él nos va a sacar de este mundo antes de que venga, amados hermanos, primero la tribulación y después la gran tribulación. Porque la iglesia, el mundo, amados hermanos, entrará en dos etapas.
Primero habrá tribulación, amados hermanos. Y después de 3 años y medio vendrá una gran tribulación, amados hermanos. O sea que los que escapen de la tribulación, amados hermanos, estarán peor en la gran tribulación, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, en cuanto a lo que conocemos como el rapto, no es una palabra, amados hermanos, que la encontramos en la Biblia. Es un término, amados hermanos, teológico que se ha dado a lo que el apóstol Pablo dijo, amados hermanos, que seremos, como llama, sacados de este sistema de cosas, o sea, de este mundo, amados hermanos, para ser llevados al cielo y para estar juntamente con el Señor, amados hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia es bien específica en este punto. Y es necesario que no confundamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Porque son dos eventos muy separados, amados hermanos. Y es necesario como creyentes pues entendamos este punto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el rapto, hermanos, es un acontecimiento que tendrá lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, donde solo, amados hermanos, los creyentes se darán cuenta. Solo los que estén, amados hermanos, unidos con Cristo, en comunión con el Señor, amados hermanos, se darán cuenta que aconteció. Bueno, al siguiente día, hermanos, se darán cuenta los demás que decían que eran cristianos, pero nunca lo fueron. Y se darán cuenta porque tenían el conocimiento de que esto iba a suceder, pero ellos no se fueron. ¿Entiendes? Pero ellos se darán cuenta después. La segunda venida de Cristo, amados hermanos, dice Apocalipsis, y todo ojo le verá, amados hermanos. ¿Entiendes? En el rapto, amados hermanos, el Señor viene hasta las nubes. El apóstol Pablo dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos gritarán primero, nosotros los que estamos justamente subiremos, amados hermanos. Pero, hermanos, en la segunda venida, dice, hermano Zacarías, que él pondrá sus piezas, hermano, sobre el monte de los olivos, lo cual se partirá en dos y se convertirá en un gran valle. En el arrebatamiento, hermano, el Señor viene por los santos, o sea, viene por su pueblo. Jesús dijo, amados hermanos, en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a hacer lugar para vosotros. Y si me fuera, dice, vendré a mí mismo y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor habla, amados hermanos, que un día estaríamos delante de Él. En la morada que Él ha preparado, amados hermanos, para los que le, como llaman, buscan, para los que verdaderamente le aman, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, en la segunda venida, hermano, el Señor viene con sus santos a reinar a este mundo. Amén. ¿Entendemos? En la primera, en el arrebatamiento, Él viene por sus santos. Y en la segunda viene con sus santos a reinar sobre este mundo. Entonces, son dos cosas, hermanos, que necesitamos entender, amados hermanos, para tener, amados hermanos, una clara perspectiva y trazar correctamente la palabra de Dios. Recuerde que Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que traza bien, hermanos, bien la palabra de Dios. Amén. Un día, amados hermanos, todo predicador, todo el que enseña, todo el que predica, todo el que medita, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, daremos cuenta delante de Dios. Amén. De cómo expresamos las verdades bíblicas, amados hermanos, ¿entienden? Y todo esto Dios lo tomará en cuenta, hermanos. Aunque le digo, amados hermanos, no seremos condenados, pero esto, amados hermanos, delante del Señor tendrá, amados hermanos, un valor incalculable en cuanto a nosotros, porque de acuerdo a nuestra fidelidad, en cuanto a cómo predicamos la verdad y sobre todo en cuanto vivimos de la verdad que predicamos, hermanos, seremos recompensados. Recuerden que verán niveles de recompensa, amados hermanos, así como en un gobierno, amados hermanos, hay niveles de autoridad, ministros, abajo tiene otro, así, amados hermanos, el reino teocrático del Señor, amados hermanos, tendrá también, como llama, autoridad cada quien, de acuerdo, amados hermanos, a cómo nos esforzamos, amados hermanos, a como hacer la voluntad de Dios, que es el punto final de todo, amados hermanos, a conocer a Dios para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos, que el Señor quiere perfección, ¿sí o no? Amén. Por ejemplo, cuando usted va a Mateo 5:48, el Señor dice, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, aquí perfección, hermano, no quiere decir que no vayamos a fallar, que no vayamos a errar, que no vayamos a pecar, no. Aquí la palabra perfección significa madurez espiritual. Dios quiere que maduremos espiritualmente, que dejemos de ser niños. ¿Qué pasa con el niño? Se cae, llora por cualquier cosa, se come lo que le den, no tiene discernimiento entre el bien y el mal, él se va afuera, no importa qué pase en carro, hermano. Dios quiere que nosotros crezcamos, para que con el conocimiento, hermano, de su palabra, nosotros nos desarrollemos espiritualmente y sepamos discernir, hermano, entre lo bueno y lo malo. Y que no cualquier cosa, amados hermanos, nos haga llorar como un niño o nos haga estar resentidos. Amados hermanos, ¿entiende? Con muchas veces, hermanos, nos encontramos en muchas iglesias. Ahora, hay términos en la Biblia, hermanos, que hablan de este acontecimiento que va a ser, amados hermanos, lo que conocemos como el rapto del Señor. Pero antes de eso, hermanos, déjame hablarle de 3 palabras, hermanos, que si usted no las sabe discernir e interpretar a la luz de la Escritura, recuerde, la Biblia, hermanos, se interpreta ella sola. La Biblia no necesita interprete afuera de ella sola se interpreta, hermanos. Se va a confundir y va a creer que son una misma cosa. Por ejemplo, la Biblia habla del día de Jehová o el día del Señor. ¿Se acuerda que Juan, cuando escribe su Apocalipsis, él dice, y estaba yo en el día del Señor? Ahora, cuando la Biblia habla del día del Señor o el día de Jehová, amados hermanos, cuando habla del día de Jehová, habla exclusivamente al pueblo de Israel. Recuerden, amados hermanos, el nombre del pacto con el pueblo de Israel, ¿cuál es? Jehová. Por usted no encuentra el nombre ya en el Nuevo Testamento. Porque era, amados hermanos, el nombre como los israelitas conocían a Dios. Y déjenme decirle que Jehová es una traducción, hermanos, del nombre de Dios que no se sabe cómo es. O sea, no se llama exactamente Jehová Dios. ¿Entiendes? Simplemente que hicieron una traducción, amados hermanos, a ese nombre. Para los judíos, el nombre de Dios era tan sagrado, y sigue siendo tan sagrado, amados hermanos, que ellos omitían pronunciar el nombre de Dios, porque no querían quebrantar, amados hermanos. Déjenme ver el 3er mandamiento, creo que es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Amados hermanos, ellos le tenían tanto temor a tomar el nombre de Dios en vano, que dejaron de pronunciar el nombre de Dios, amados hermanos, y su nombre perdió su pronunciación, y simplemente ellos decían Adonai, de lo cual, amados hermanos, se añadieron a las 4 palabras hebreas del nombre de Dios, y entonces se empezó a traducir como Jehová. Pero no es, hermanos, la pronunciación correcta del nombre de Dios. Por eso le digo, cuando a usted encuentre en la Biblia, dice el día de Jehová, habla exclusivamente hacia el pueblo de Israel, al juicio que le vendrá a los judíos por haber rechazado al Mesías, amados hermanos. ¿Entiendes? Recuerda, Israel, amados hermanos, no es que Israel ya para el Señor ya no tenga importancia, no, sigue siendo su pueblo. Pero en esta dispensación de la gracia, amados hermanos, Israel ha sido puesto a un lado para que el Señor ponga sus ojos sobre los gentiles que somos nosotros. Pero una vez se acaba el tiempo de los gentiles, y es cuando la iglesia sea levantada, amados hermanos, Dios nuevamente vuelve a poner sus ojos sobre su pueblo Israel. Y es por eso, amados hermanos, que encontramos que el anticristo, quien ataca, va a ser a los judíos. Aunque va a atacar al mundo entero, ¿no? Pero su principal objetivo va a ser querer destruir el pueblo de Dios para que no se cumplan las promesas de Dios, amados hermanos. Ahora, entonces, el día del Señor, amados hermanos, habla del castigo que Dios trae sobre el mundo impío, sobre las naciones. Recuerden, el día de Jehová es con Israel, el día del Señor es con las naciones gentiles. Amados hermanos, recuerden que Apocalipsis 3:10 ha establecido, dice, por cuanto has tenido paciencia con mi palabra, dice, yo te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene una hora de prueba sobre el mundo, sobre todas las naciones gentiles, amados hermanos. Dice, para probar a los que moran en ella. O sea, amados hermanos, Dios traerá, hermanos, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio sobre este mundo, y especialmente con aquellos que nunca, amados hermanos, levantaron sus ojos al cielo y dijeron,
tú existes, Dios. Te doy gracias. Reconozco que todo lo que tengo, todo lo que soy, tú me lo has dado, amados hermanos. Cuando la Biblia dice a los que moran sobre la tierra, habla, hermano, a aquellos que comercian, aquellos, hermano, que trafican en este mundo sin pensar en el mundo venidero, aquellos que tienen su mirada simplemente en las cosas materiales, amados hermanos, ¿entiendes? Entonces, sobre ellos dice, amados hermanos, que vendrá el día del Señor. Amén. Entonces, el día del Señor, amados hermanos, el día de Jehová empieza en el momento que la iglesia es levantada. Empieza el día del Señor y terminará, amados hermanos, allá en el gran trono blanco de Apocalipsis, donde todos los malos de todas las edades, desde Caín hasta el último que muere en el milenio, hermanos, irá a juicio delante de Dios. Nosotros pues no tenemos que preocuparnos, no seremos partícipes, sino que simplemente estaremos viendo, amados hermanos, cómo Dios juzga a los malos. Amén. Ahora, hay otro término, amados hermanos, que dice el día de Dios. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:12 dice, esperando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando dice el día de Dios, hace, amados hermanos, o señala, hermanos, al Dios de la creación, al Dios del Génesis. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amados hermanos. Entonces, cuando la Biblia habla del día de Dios, está hablando a ese principio, hermano, que Dios es el creador de todas las cosas, y como es el creador de todas las cosas, Él puede hacer con lo que Él ha creado lo que Él quiera. En este punto, Pablo dice, hermanos, que el cielo que Dios ha creado, así como Él lo creó, Él también, amados hermanos, ¿qué va a hacer con Él? Lo va a deshacer, amados hermanos. Dice, hermanos, por lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, hermano, ¿qué es lo que le espera a este mundo? ¿Qué es lo que le espera, hermano, a los que moran en esta tierra? Muchas veces, hermanos, y lastimosamente muchos cristianos creen, hermanos, que van a ser eternos en esta vida, ¿no? Y no piensan en las cosas, como llama, eternas, en las cosas, hermanos, espirituales. Y dicen ser cristianos. Ahora, yo le pregunto, hermanos, ¿estamos en una hora de prueba todos nosotros ahorita? Hablando del mundo general en cuanto a esta epidemia. ¿Verdad que sí? Y Dios nos está probando, ¿sí o no? Nos prueba en cuanto a ¿qué? En cuanto a la fe, ¿sí o no? Ahora, recuerden que la fe, hermanos, conlleva que nosotros creemos en Dios. Que Él es el que provee, que Él es el que nos da. ¿Sí o no? Ahora bien, de lo que usted posee, de la abundancia que Dios le ha dado, y hablo con los que tienen abundancia, no todos tienen abundancia, hermano. De lo que Dios le ha dado, de la abundancia que Dios le ha dado en cuanto a las cosas económicas, ¿está usted tendiendo su mano? Dios lo está probando. Amado hermano, porque usted está sentado y está alegre y dice, no, pues, el hermano no está trabajando, ¿y para qué preocuparme ahí? No quiso nada, yo sí tengo, por eso yo estoy tranquilo. Dios lo está probando, amados hermanos. ¿O no cree que Dios lo esté probando en ese punto? Amén. Amados hermanos, recuerden, amados hermanos, que no somos terrenales. Si su confianza está en lo que usted tiene en el banco y ve a su hermano tener hambre y necesidad y no provee, ¿qué dice la Biblia? Que es pecado, amados hermanos. ¿Entiende? Hablo con los que tienen, ¿ok? Si usted no tiene, hermano, no se preocupe. Su hermano le va a proveer. Bueno, estoy hablando de un hermano cristiano, ¿no? Amados hermanos. Bueno, entonces es el día de Dios. Ahora, el último término, hermano, lo encontramos el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día de Cristo. Cuando usted lea que dice el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día de Cristo en la Biblia, se está refiriendo al rapto de la iglesia. Ahora, el término día, amados hermanos, en hebreo, hermano, no tiene un límite de tiempo. Puede ser 24 horas, como 1000 años. ¿Se acuerdan que está escrito que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Amén. Por ejemplo, cuando leemos en Génesis 1 la creación de Dios, cuando los primeros 3 días, hermanos, dice, y fue la tarde y la mañana, un día, segundo día, tercer día. Ahora,
no podemos, amados hermanos, poner un límite de 24 horas. Porque fue hasta el tercer día, amados hermanos, el tercer día, o cuarto día, que Dios, amados, nos puso el sol. Y es el sol, amados hermanos, el que nos da el tiempo. Entonces, pudieron, amados hermanos, que los primeros 3 días, los primeros 4 días de la creación, hermanos, pudieron haber sido lapsos de tiempo innumerables, incalculables. No necesariamente tienen que haber 24 horas. ¿Entiendes? Porque recuerda, es el sol el que mide el tiempo, amados hermanos. Entonces, bueno, cuando dice ahí el día de Jesucristo, no está hablando un tiempo con exactitud de 24 horas. Es más, cuando dice el día de Jesucristo, está hablando de un momento. Como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando, hermanos, de una centésima de segundo. Donde estamos y luego ya no estamos, amados hermanos. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, por ejemplo, 1 Corintios, hermanos, 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, aquí el término día no está hablando de 24 horas, no está hablando de una centésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, amados hermanos. Porque, amados hermanos, el día que, como llama el Señor, venga por su pueblo, amados hermanos, el que esté listo, amados hermanos, el que tenga esa comunión íntima con el Señor, es el que se va a ir. Recuerde que no es el que diga Señor, Señor. Amados hermanos. Ahora bien, entonces, amados hermanos, entendemos este punto en cuanto al día. ¿Sí o no? Ahora, si hablamos del rapto, tiene que haber evidencia en la Biblia que ya sucedió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues en la Biblia hay evidencia. Por ejemplo, amados hermanos, cuando usted va a la Biblia, amados hermanos, gloria a Dios, y usted se encuentra, amados hermanos, leyendo el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, usted encuentra un hombre que se llama Enoc. Y Enoc significa consagrado. Y mire que Enoc es descendiente de Sem. Pero fíjate que Caín también tuvo un Enoc. Pero el Enoc de Caín era consagrado al mundo. Pero el Enoc, amados hermanos, de Sem era consagrado a Dios. Como ahora, ¿no? Los shows que hacen con los niños, buscando talentos. Los padres los preparan para consagrarlos ¿a quién? Al mundo. Amados hermanos, ojalá algún día haya un show cristiano, amados hermanos, y digamos, pues yo estoy preparando a mi hijo para consagrarlo al Señor y que sea un pastor, un evangelista, un misionero. Lastimosamente, amados hermanos, lo que pensamos primero en las cosas materiales, no, pues yo quiero que mi hijo sea un profesional, un doctor, y está bien, no tiene nada de malo, amados hermanos, pero recuerde que, amados hermanos, somos llamados a que nuestra generación, la que sigue después de nosotros, amados hermanos, sean consagrados a Dios. Amén. Porque de qué sirve que ellos ganen el mundo y se pierdan en el infierno. ¿No cree usted? Bueno, que el Señor nos diga. Entonces, Enoc, hermanos, ¿qué dice la Biblia de Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte, dice Hebreos. ¿Sí o no? Sí, y de Hebreos 11:5. O sea, hermano, Enoc, hermanos, fue un hombre que fue arrebatado. Amados hermanos, dentro de su generación, como testimonio, amados hermanos, que más adelante ocurriría algo igual. Pero no todos estamos, hermanos, de no. Podemos encontrar la historia de Elías. ¿Se acuerda de Elías? Amén. Dice, amados hermanos, en Segunda de Reyes 2:11, que Elías también, amados hermanos, fue llevado al cielo por un caballo de fuego. ¿Sí o no? Dice, hermano, que los hijos de los profetas lo buscaron y no lo hallaron. También Elías, hermanos, experimentó lo que fue el rapto, amado hermano. Ahora, ¿qué decir del Nuevo Testamento? ¿Hay evidencia en el Nuevo Testamento de que sucedió tal acontecimiento? Sí. Por ejemplo, hermano, cuando usted va a 2 Corintios 12:2-4, el apóstol Pablo dice, conozco un hombre en Dios. Porque el apóstol Pablo hablaba en segunda persona. Él no decía, no, el Señor a mí me llevó allá y me enseñó, no. Él dice, conozco un hombre en Dios, hablando de sí mismo. Si fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe, fue traspuesto al tercer cielo.
donde oyó palabras inefables al cual el hombre no le ha permitido expresar. Amados hermanos, Pablo, amados hermanos, experimentó lo que va a ser el levantamiento de la iglesia. Dice que fue llevado al tercer cielo. Amados hermanos. Y por último, hermanos, tenemos al apóstol Juan. En Apocalipsis 4 usted encuentra, hermano, al apóstol Juan, que tiene una visión celestial. Y el mismo apóstol Juan, hermano, dice, y oí una voz como de trompeta. Miren, amados hermanos, lo que como llama Pablo escribe, amados hermanos, en cuanto a este como llama sonido de trompeta. Hermano, él dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es la trompeta de Dios que va a sonar, que nosotros vamos a oír, amados hermanos. Y que el apóstol Juan, él experimentó, porque Dios mismo con trompeta de Dios, yo oí una voz y me decía, oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Y en el instante estuve yo en el espíritu, sube acá. Hermanos, son las mismas palabras que el Señor nos va a decir. Que el cristiano, amados hermanos, que está a la expectativa, que está deseoso, que quiere, amados hermanos, tener esa experiencia, amados hermanos, de ser transformado y de ser sacado, amados hermanos, de esta tierra de iniquidad, va a escuchar esa voz que le va a decir, sube acá, amados hermanos. Y en el instante estaremos con el Señor, amados hermanos. Entonces, dando estas evidencias, amados hermanos, podemos decir que verdaderamente, amados hermanos, lo que la Biblia habla en cuanto a lo que es el levantamiento de la iglesia, amados hermanos, nuestra, comunión con Dios es una realidad, amados hermanos. Aunque muchos lo nieguen, amados hermanos, especialmente aquellos, amados hermanos, que están, metidos en el materialismo, porque, amados hermanos, el creyente que tiene bienes en este mundo, amados hermanos, difícilmente, amados hermanos, se quiere ir con el Señor. Él está cómodo, Él está tranquilo, Él está como nosotros, ¿no? Si nos dicen que nos van a mandar deportados, estamos llori y llore, ¿no? No, porque voy a hacer allá, no tengo nada, ahí estamos bien cómodos, ¿no? Todo lo tenemos fácil, amados hermanos, y pensamos en eso, amados. Pero déjame decirle, hermanos, que donde Dios nos manda es mejor que donde estemos. ¿Sabiste eso? El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te indicaré. ¿Sabe que Abraham vivía en un lugar de idolatría? Que si él hubiera seguido ahí, amados hermanos, hubiera muerto siendo idólatra y estuviera en este momento en el infierno. Cuando Dios le dijo sal y Abraham obedeció, Dios lo llevó a un lugar mejor, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, no nos afanemos, no nos preocupemos, amados hermanos, por nuestras situaciones que muchas veces traen, amados hermanos, afán y hasta enfermedad y ansiedad, ¿no? Amados hermanos, pues ¿qué va a pasar si me voy de aquí? Amados hermanos, no se preocupen, hermanos. Una cosa es segura, que donde Dios nos mande, estaremos mejor que donde estamos, amados hermanos. ¿Entiendes? Sí, amén. Entonces, amados hermanos, ahora, hemos hablado, amados hermanos, que el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia, amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Hemos hablado de la diferencia entre la segunda venida, amados hermanos, y lo que es el rapto. Hemos hablado de la diferencia entre el día de Jehová, el día del Señor, el día de Dios y el día de Jesucristo. Y cada uno, amados hermanos, tiene su estudio profundo, amados hermanos. Simplemente andamos un poquito rápido porque el tiempo pues se nos va, amados hermanos. Ahora, déjenme, hermanos, hablar de los que serán partícipes, amados hermanos, de la bendición de partir de esta tierra y estar toda la eternidad con el Señor. Ahora bien, la Biblia es bien clara y categórica, y el Señor no lo dijo por los inconversos, lo dijo por los que decimos creer en Él. Él dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice el Señor, tú puedes hacer el milagro que tú quieras, tú puedes tener el conocimiento o puedes profetizar todo lo que tú quieras, tú puedes tener toda la autoridad sobre los demonios que tú quieras, pero si no haces la voluntad de Dios, no vas a entrar. Y esto es algo, hermano, que necesitamos nosotros
analizar y continuamente tener en mente, ¿no? El hecho, amados hermanos, que seamos buenos diezmadores, buenos ofrendores, buenos predicadores, buenos enseñadores, buenos cantantes, amados, que nunca fallemos a la iglesia. Eso no es, amados hermanos, una seguridad de que el Señor vendrá por nosotros. Lo que verdaderamente nos da seguridad, amados hermanos, que verdaderamente el Señor vendrá por nosotros cuando nosotros hacemos lo que Dios manda. Amén. ¿Y cómo Él lo manda? Imagina que le dice la mamá al hijo: hijo, ve a traerme unos plátanos verdes. Y el hijo va y los trae maduros. ¿Hizo lo que la mamá hizo? ¿Lo que la mamá dijo? No. ¿Verdad que no? Muchas veces nosotros estamos así, ¿no? El Señor nos dice cómo hay que hacer las cosas y nosotros hacemos como nosotros queremos. Y aunque parezcan iguales, ¿no? No, plátano es plátano. No, hermano, no es así, amor. Dios nos ha dado su ley, hermano, para que a través de su ley rijamos nuestras vidas y sepamos, hermano, cómo Él quiere que nosotros actuemos. No es como nosotros queremos, sino como Él lo ha establecido, hermanos. Entonces, hermanos, entonces, recuerde esto: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son parte de la iglesia? Bueno, antes de eso, déjeme preguntarle: ¿usted cree que toda la iglesia se va a ir del Señor? Porque ahí está la teoría de la parcialidad. Algunos dicen que parte de la iglesia se va y otra parte de la iglesia se queda. Hablando, hermanos, en este sentido de que entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a quedar desmembrada. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, es un conjunto unido. Al decir que parte de la iglesia se va y otra parte se queda, se va a dividir la iglesia. O sea, un brazo va para allá y otro se queda acá. Una pata allá y otra para acá. Amados hermanos. Ahora me pregunto: ¿se van todos los creyentes? Sí, amados hermanos. Pero los creyentes, no todo el que dice Señor, Señor. Ahora, ¿quién es un creyente? Nicodemo le dijo al Señor: ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Te es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua, que es la palabra. El agua aquí representa la palabra, o sea, obediencia a la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo el que nos regenera. Amén. ¿Entiende, hermano? Nuestra obediencia a la palabra hace que el Espíritu Santo, hermano, nos haga perfectos y nos regenere delante de Dios. El nacer de nuevo, hermano, es una nueva actitud, un nuevo pensar, un nuevo sentir. Si antes, hermano, solo mirábamos las cosas de la tierra, las cosas materiales, y nos interesaba simplemente lo de la tierra, el nuevo creyente ya no pone su mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, donde viene su Salvador. Sí, amén. Si antes su preocupación era querer ser ciudadano de Estados Unidos, usted sabe que ahora su preocupación es querer ser ciudadano del reino de los cielos. Gloria a Dios. Amado hermano, ¿entiende? Ese es nacer de nuevo, una nueva actitud. Lastimosamente, hermano, ahora en muchas iglesias no se enseña eso. Simplemente se le enseña